que seguir congregándonos y seguir escuchando su palabra, seguir manteniendo nuestra comunión con el Señor, porque son tiempos difíciles y tal vez nunca nos ha tocado vivir algo así, pero la única fortaleza y seguridad que tenemos es el Señor. Y es justamente sobre este tema que vamos a ver esta noche en el libro de Isaías, si tienen sus Biblias a mano, el libro de Isaías, el capítulo 41, el capítulo 41, el versículo 13, y Hebreos, el capítulo 13, del 5 al 6. Vamos a ver dos cosas importantes para nosotros. Y si pueden buscar Isaías 41, 13 para empezar. Isaías 41, 13. Y es algo que tal vez a muchos de nosotros nos llega a afectar en este tiempo y es importante recordar eso. Pero antes de eso, si ya lo tienen, Isaías 41, 13, déjenlo marcado ahí, vamos a orar y vamos a permitir que el Señor nos guíe en este tiempo para escuchar su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el tiempo que estamos aquí. Gracias te damos, Padre, porque tu preciosa palabra nos permite seguir adelante, nos permite ayudarnos en medio de nuestras tribulaciones y dificultades, Padre. Y sabemos que tú eres la fortaleza y el único al que podemos acudir en medio de cualquier situación que nos encontremos, Padre amado, ya sea buena o mala, Padre amado. Tú siempre estás ahí para nosotros. Ayúdanos y permítenos en este tiempo, Padre, escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, ayudándonos a entender lo que tu santa palabra nos quiere decir, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender y a discernir, Padre amado, lo que tú nos quieres enseñar. Toma el control de este tiempo, sé tú el maestro, Padre amado. Sabemos que, y sé que solamente por tu gracia, Señor, que puedo estar aquí compartiendo con mis hermanos y te agradezco por eso, Padre, que este tiempo puedas tomar tú el control y ayudarnos a entender y comprender lo que tú quieres enseñarnos, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas y que pueda ser realmente verdadero, Señor, y un aliento y ánimo para nosotros, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Esta situación que estamos pasando es muy difícil, es muy complicada. Tal vez nos hace sentir con mucho miedo. Estamos ante la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Los científicos están buscando la solución para esto. Dicen que hay una vacuna, están sacando las vacunas. Algunos dicen que son buenas, algunos dicen que no son efectivas. Escuchamos noticias en la televisión, en el internet, conocemos personas que han perdido la vida. Tal vez ya tenemos conocidos o amigos que han perdido la vida a causa de esta enfermedad. Y eso verdaderamente, hermanos, nos causa temor y tenemos miedo en medio de esta situación porque no sabemos ni entendemos lo que puede pasar más adelante y no somos Dios para conocer todo lo que va a pasar. Pero realmente, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que nosotros no entendemos y que nos llevan a tener miedo, a tener temor y a pasar por ese temor. Y eso perfectamente el Señor lo sabe. Y Él conoce que nosotros como hombres vamos a pasar por estas situaciones y que pasamos por ellas. Y tal vez no sea solamente esta la única vez que nosotros pasemos por esto. Van a haber muchas otras situaciones en nuestra vida que tal vez nos van a hacer muchas veces temer, tal vez en la economía, tal vez en la familia, en el trabajo, en la salud, en cualquier área de nuestras vidas. Nosotros estamos expuestos a la incertidumbre. Y por ende, al no saber qué va a pasar más adelante, nosotros siempre tendemos a tener miedo, al no saber qué va a pasar en el futuro, qué va a ser de nosotros, porque es nuestra naturaleza humana. Pero si vemos el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 13, nos dice algo que tal vez para estos tiempos se ajusta perfectamente para lo que estamos viviendo. Si vemos en Isaías 41, 13, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta última parte, hermanos, cuando dice el Señor, no temas, yo te ayudo,
es algo que nosotros muchas veces tal vez pasamos por alto en nuestras vidas, pero que es una realidad y que muchas veces socava lo que es nuestra fe en el Señor, lo que es nuestra fe en su obra, lo que es nuestra fe en su propósito, en lo que Él va a hacer con nuestras vidas, en el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y recordemos que por sobre toda circunstancia, por sobre toda situación que podamos pasar, no hay nada que pueda superar al Señor. No hay nada que pueda superar su palabra. Es más poderoso que lo que Él vaya a hacer en nuestras vidas. No hay ningún enemigo que sea más fuerte. Ni Satanás, ni la carne, ni el mundo puede vencer la obra de Dios en nuestras vidas y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y esa es una realidad. Y si tal vez estamos nosotros con temor, con miedo en estos tiempos, viviendo con un poco de incertidumbre, o tal vez totalmente atemorizados por esta situación que estamos atravesando, yo quiero animarle, hermano, a que no tenga miedo. Hay dos razones importantes que vamos a ver esta noche por las cuales no debemos temer. Hay dos verdades importantes en la palabra de Dios que nos hacen pensar a nosotros que no debemos temer, que a pesar de que sea una realidad en nuestras vidas, que pasamos por situaciones que nos hacen temer, que nos hacen dudar, que nos hacen sentir temerosos de lo que va a pasar en el futuro. Dios nos dice en su palabra que no debemos temer. Más de 360 veces en la Biblia se menciona el no temer. Habla sobre el miedo. El Señor no quiere que vivamos temerosos, no quiere que vivamos con miedo. Él quiere que vivamos confiados y seguros en la promesa de su palabra, en que cada una de sus palabras se van a cumplir en nuestras vidas. Y ya sea en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias difíciles, en medio de cualquier circunstancia que atravesemos en nuestra vida, vamos a superarla y vamos a atravesarla, porque Dios nos promete que Él va a estar con nosotros. Si vemos Isaías 41:13, podemos ver una de las razones por las que no debemos temer. Una de las razones más importantes por las que nosotros debemos estar confiados y seguros en nuestro buen Dios. Y si vemos el versículo de nuevo, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La primera razón, hermanos, por la que nosotros no debemos temer, es que Dios siempre nos ayuda. Isaías 41:13 dice, no temas, yo te ayudo. Y si vemos la composición del versículo, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Está hablando de una relación personal. Él es mi Dios, Él es nuestro Dios, Él nos está ayudando, Él nos toma de la mano derecha y nos está llevando, ayudándonos en todo momento. Tal vez muchos de ustedes aquí tienen niños pequeños. Y yo sé que cuando uno tiene tal vez un sobrino, un hijo, un pequeñito que tiene que cuidar, lo va a llevar de su mano y lo va a llevar y lo va a cuidar y lo va a proteger porque lo ama y porque quiere ayudarlo y porque quiere cuidarlo. No lo va a dejar a su suerte. Lo va a llevar de la mano y lo va a proteger porque lo ama y lo quiere cuidar y lo quiere proteger. Y Dios es así con nosotros, hermanos. Dios nos quiere cuidar, Dios nos quiere proteger, Dios nos quiere ayudar. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento. En cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, Él nos va a ayudar. Porque Él es así, Él es Dios, esa es su promesa. Él siempre nos quiso ayudar desde el principio de la creación. Él proveyó la solución, nuestro Señor Jesucristo, con su obra en la cruz, muriendo por nosotros. Siempre buscó la forma de ayudarnos y sigue haciéndolo vez tras vez. Aun cuando nosotros no nos damos cuenta, Él lo hace. Si nos ponemos a pensar cuántas veces el Señor me ha librado de peligros, cuántas veces me ha librado de cualquier cosa mala que podía pasar en mi vida, aún de malas decisiones que yo podía tomar en mi vida. Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos y para protegernos, porque Él quiere ayudarnos, Él busca ayudarnos. Pero no solamente, hermanos,
Esto es así porque lo dice la palabra del Señor. El pueblo de Israel, su propia nación, su pueblo escogido de Dios, Israel, ha sido protegido y ha sido ayudado por Dios desde el primer momento en que Dios los escogió. Y nunca ha dejado de ayudar a su pueblo. Él siempre ha estado obrando en el pueblo de Israel. A lo largo de toda su historia nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento cómo Dios fue ayudando al pueblo de Israel, cómo Dios fue protegiendo a la nación de Israel. Y es muy importante, hermanos, recordar que el pueblo de Israel es escogido por Dios. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia e Israel son diferentes, pero nosotros debemos seguir orando por esa nación, porque es el pueblo escogido de Dios. Porque Dios siempre va a buscar ayudar a su pueblo, va a buscar ayudar a su nación. Y si nosotros podemos ver en el mismo capítulo de Isaías, el versículo 40, en el capítulo 41, el versículo 10, el versículo 8, del versículo 8 al 10, esto es algo muy importante que Dios está hablando para su pueblo Israel. En el versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Esta, hermanos, es una promesa preciosa del Señor para su pueblo de Israel. Es una promesa que se ha cumplido a lo largo de toda su historia. Si nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, Dios ha seguido obrando con su pueblo Israel. Si nosotros vemos a lo largo de la historia el pueblo de Israel ha seguido siendo ayudado por Dios. Hubo una guerra muy famosa que ellos tuvieron que enfrentar, la guerra de los 6 días, en la que se tuvieron que enfrentar a una coalición o una alianza de naciones árabes, que eran sus vecinos. Cuando Israel recién estaba empezando a formarse como nación, recién estaba volviendo a ser una nación reconocida, cuando recién estaba empezando a repoblar su tierra, reconstruir todo lo que ellos eran, porque recordemos que después de ser llevados al cautiverio en Babilonia, después de ser sojuzgados por el Imperio Romano, después de que el general Tito destruyó el templo y todo lo que había en Israel en el año 70 después de Cristo, ellos ya no volvieron a ser nación hasta 1948. Pero en ese momento ellos estaban volviendo de nuevo a ser una nación reconocida. Y en ese momento surge una alianza de países árabes que tradicionalmente siempre fueron enemigos de Israel. Y eran más de 7 países que atacaron a Israel. Pero hermanos, la promesa de Dios de que Él siempre iba a estar con su pueblo Israel, las palabras que podemos saber aquí que Él dice, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, se cumplieron a lo largo de toda su historia. Y en este tiempo en especialmente fue notorio para ellos, porque en solamente 6 días ellos derrotaron a todas y cada una de esas naciones, con ejércitos organizados, con fuerzas más poderosas, con mucho dinero, países poderosos y fuertes. No pudieron en contra de Israel, no porque fueran mejores, no porque fueran más fuertes, no porque fueran naciones débiles. Israel era débil. Todo se trató de que Dios estaba ayudando al pueblo de Israel y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Dios siempre nos va a ayudar, hermanos. Su promesa es que Él siempre nos va a ayudar. Él nos ayuda en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la necesidad, en medio del dolor. Dios siempre está ahí para ayudarnos y para fortalecernos, porque Él nos ama.
porque Él dio su vida por nosotros y eso es lo que Él quiere hacer. Y tal vez, hermanos, si en este momento hay temor en tu vida, si tú piensas que no sabes qué va a pasar el día de mañana, tal vez estás pasando por necesidades económicas, tal vez alguna enfermedad, tal vez una pérdida, tal vez persecución, cualquier necesidad, cualquier cosa, recuerda que no debes temer, porque Dios siempre te ayuda y Dios siempre te va a ayudar. Y esa es la verdad y la preciosa promesa de Dios de que Él nos va a ayudar siempre en medio de cualquier circunstancia. Pero no solamente eso, hermanos. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Podemos ver Romanos 8:31. Romanos 8, el versículo 31. La palabra del Señor nos da aliento y ánimo para saber y comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros y lo que Dios hace por nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Qué situación puede haber que nos puede superar o que nos puede hacer temer como para alejarnos de Dios? O que pueda ser superior a Dios. No hay ninguna, hermanos. Porque nuestro Dios es más grande y fuerte y poderoso que cualquiera. Y el miedo solamente es una emoción pasajera que nosotros debemos aprender a superar. Porque Dios es más grande y fuerte y poderoso que todas estas cosas y siempre nos va a ayudar. Pero no solamente, hermanos, no debemos temer porque Dios siempre nos ayuda. También no debemos temer porque Dios nunca nos abandona. Si vamos al libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 5 y 6. Hebreos, el capítulo 13, el versículo 5 y 6. Podemos ver una verdad importante, que tal vez muchos de nosotros conocemos estos versículos. Hebreos 13, el versículo 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí nos hace recuerdo nuevamente, no temas, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay nada que el hombre me pueda hacer. No hay nada que una persona pueda hacerme a mí que me haga temer. Y el hecho de que nosotros pasemos por cualquier circunstancia en nuestras vidas debe hacernos pensar que siempre, en medio de cualquier cosa, Dios es superior. Dios es más grande que cualquier circunstancia que yo pueda atravesar en mi vida. Si vemos el versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si vemos las últimas dos palabras del versículo, no te desampararé ni te dejaré, esas palabras se están refiriendo a dejar atrás a alguien. Y la figura que te da ahí es de dejar olvidado. Es como que si tuvieras un niño pequeño, como tu hijo, y dejarlo olvidado, y lo dejas atrás, y tú te vas caminando, y lo olvidas, y no vuelves por él. Ese niño va a estar solo y abandonado. Esa es la figura que nos da aquí. Dios nunca nos va a dejar abandonados. Dios nunca nos va a dejar olvidados. Dios nunca nos va a dejar atrás. Y realmente, hermanos, la verdad que nos refleja este versículo es que no debemos temer porque Dios siempre nos ayuda. Pero la otra gran razón por la que no debemos temer es que Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios siempre va a estar con nosotros. Por más que nosotros nos alejemos de Él, Él nunca se va a alejar de nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar abandonados y olvidados,
a nuestra suerte, porque Él no es así. Él es Dios y Él siempre va a estar a nuestro lado. Nunca nos va a abandonar. Si dio su vida por nosotros, si se hizo hombre llevando nuestros pecados para que nosotros tengamos salvación y perdón de pecados, ¿por qué ahora, siendo justificados, podría abandonarnos? Dios no va a obrar así. Muchas veces nos hace temer la razón o la situación de pensar que estamos solos, de que Dios se ha olvidado de nosotros, de que Dios ya no está obrando en nuestras vidas, de que Dios ya no entiende lo que estamos pasando. Pero realmente, hermanos, eso es solamente una emoción, un sentimiento. El temor es pasajero, viene y va y es cambiante. Y esas situaciones que atravesamos, tal vez las necesidades que pasamos, el dolor que atravesamos, la incertidumbre que podemos vivir, nos hacen pensar que Dios ya no está obrando en mi vida, que Dios ya no está conmigo, que Dios se ha olvidado de mí. Pero realmente la palabra de Dios nos dice que Dios nunca nos abandona. Podemos ver a través de toda su palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Él está con nosotros hasta el fin. Siempre ha estado con nosotros y lo va a estar hasta el fin. Nunca nos va a abandonar en esta vida. Esa es la realidad que nosotros debemos comprender y entender en nuestras vidas. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar solos. Y esa es la verdad, hermanos. Si nosotros nos podemos analizar en nuestras vidas, si pensamos qué estamos atravesando, si pensamos tal vez el miedo ha entrado en nuestras vidas por esta pandemia, por el coronavirus, por todas las cosas y circunstancias que estamos atravesando, nos han hecho temer, nos han hecho dudar, nos han hecho tal vez olvidarnos de que Dios está obrando en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros en cada instante de nuestras vidas, en cada segundo de nuestras vidas. Él está ahí presente con nosotros. Nos cuida y nos protege en medio de cualquier circunstancia. Para mí fue un año difícil el año pasado porque perdí a varios amigos, varios conocidos allá en Santa Cruz mientras estaba en el seminario. Y uno de ellos era uno de mis profesores. Y él enfermó con COVID y lo llevaron a Santa Cruz, a la capital. Y en 2 semanas él falleció. Pero hermanos, a pesar de lo doloroso y de lo difícil que fue el momento, y voy a hablar esto sobre su familia, ellos, cuando se enteraron de la muerte de su padre, hicieron un culto por Facebook y todos los que lo conocían estuvimos ahí. Y en medio de este momento de dolor y de sufrimiento y de esa pérdida que ellos estaban atravesando, fue increíble ver cómo la gracia de Dios, fue como ver la mano del Señor en sus vidas, porque a pesar de la pérdida, ellos glorificaban a Dios, le daban gracias a Dios porque Él siempre obró en sus vidas. Y algo que tocó mi corazón fue ver a la hija de mi profesor decir que Dios nunca los abandonó. En ningún momento, desde que empezó la enfermedad hasta que terminó con la muerte de su padre, Dios nunca los había abandonado. Pero aún más antes de eso, cuando aún ellos no eran creyentes, ahí en su pueblito en Postrer Valle, Él nunca los abandonó. Dios siempre estuvo con ellos. Y en medio de esta circunstancia tan dolorosa de perder a su padre, ella dijo que Dios nunca los había abandonado y que más bien en medio de esta situación tan difícil, Dios estaba más presente que nunca, dándoles consuelo y fortaleza y ánimo para seguir adelante. Hermanos, realmente
En los buenos momentos que nosotros pasamos y atravesamos en nuestra vida, es difícil a veces recordar que Dios está con nosotros y que es gracias a Dios que podemos realizar todo lo que podemos en nuestras vidas y que somos lo que somos y que hacemos lo que hacemos. Pero cuando pasan las circunstancias difíciles y llegan los momentos duros a nuestras vidas, ahí es cuando realmente nosotros podemos conocer que Dios nunca nos abandona. Ahí puedo conocer personalmente a ese Dios de consuelo, a ese Dios de paz, a ese Dios que nunca me abandona y siempre está a mi lado. Y me dice, no temas, yo te ayudo, porque Él es Dios y porque Él me ama y nos ama. Hermanos, si tal vez en nuestras vidas, en tu vida estás atravesando por temor, no temas. Hay dos razones importantes por las que no debemos temer. Dios siempre nos ayuda. Isaías 41:13, no temas, yo te ayudo. Y eso lo dice el Señor para nosotros. Y la otra razón importante es que Dios nunca nos abandona. Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Dios nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Podemos tener confianza en estas dos verdades para seguir adelante y superar cualquier clase de temor en nuestras vidas. Espero, hermanos, que esto sea de ánimo para nosotros y que podamos tener conscientes estas dos verdades en nuestras vidas cuando venga el temor y poder hacer a un lado ese temor y confiar en el Señor y en lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad y todo lo que Él dice se cumple. Vamos a orar para terminar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en todo el resto de la noche. Padre amado, te damos gracias, Padre, por el tiempo que estamos aquí. Gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender más de ti, Señor, y de lo que tu obra es para nosotros en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, porque tenemos el consuelo de tu palabra y sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros, siempre nos ayudas y nunca nos abandonas. Ayúdanos, Padre amado, a que estas verdades puedan ser una realidad en medio del temor y de la incertidumbre que estamos viviendo en estos tiempos, pero no solamente ahora, sino en cualquier tiempo en nuestras vidas, Padre, porque muchas veces pasamos por estas cosas, Señor. Te agradecemos por todo, Padre. Gracias por lo que nos permites hacer y reunirnos en este tiempo, Señor, y que tu santa mano sea con nosotros en el resto de la semana y en todo lo que hagamos. Que tu mano sea con nosotros siempre. Te agradecemos por todo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.